Cuando empecé el podcast, siempre quise traer a mujeres que removieran nuestro mundo interior. La historia de hoy es una mujer con una vocación que le ha hecho no parar de estudiar, sobre todo para la mujer. Ha trabajado en Estados Unidos, Reino Unido y ahora tenemos la suerte de tenerla aquí, en Canarias. Oncóloga de profesión, especializada en el cáncer de mama, ha dado un paso más allá para cuidar a la mujer que atraviesa este cambio. Quiere que sus pacientes nunca dejen de mirarse al espejo. Por eso se ha especializado en la medicina estética, con tratamientos revolucionarios. Ha sido investigadora en Reino Unido y, como ella dice, eso le ha abierto mucho la mente. Me muero de ganas por conocer su historia. Yo realmente me hice oncóloga porque al final crecí en una familia en la que la medicina, mi padre era médico, mi madre enfermera. Y se genera un momento muy mágico porque los pacientes llegan y es como el padre y la hija. Él siempre me dice que no hay nada que tú no puedas hacer si no quieres hacerlo. Creo que es una especialidad que está en auge y que estamos en busca de la cura del cáncer. En la facultad no nos enseñan cómo lidiar con la muerte. Yo creo que nuestro sistema de salud es un sistema de salud excelente. Eso no quita que al final la medicina española es un poco old fashioned. Hasta el 2023 teníamos 40 y pico pacientes. A ninguna se le cayó el pelo completamente. Tu vida sigue igual, a pesar de que me estoy poniendo quimio cada 3 semanas. Estar empoderada en un proceso tan difícil, pues cambia mucho la película. ¿A partir de qué edad tienen que tener un control sí o sí? El cáncer se cura con actitud. Y si te miras al espejo y no te gusta lo que ves, bienvenida, Carmen Moria. Hola, gracias, Priscila. Me gusta mucho tenerte porque, bueno, al final esto es un podcast dirigido para mujeres, todas son invitadas y al final lo que tú tratas es un cáncer solo de nosotras. Uh-huh. Y creo bueno, que el 1% solo ocurre en el hombre, pero sí, mayoritariamente la mujer. Entonces creo que es un tema súper importante para tratar aquí justo en este espacio tan femenino. Y además creo que tu trayectoria es incluso revolucionaria porque siempre ha habido como una separación, ¿no?, entre la medicina o la salud y la estética. Uh-huh. Pero realmente yo no soy médico, pero todo el mundo dice que el cáncer se cura con actitud. Y si te miras al espejo y no te gusta lo que ves, pues es complicado. Entonces yo creo que esa fusión que has hecho es muy interesante y me muero por conocer tu historia y ver cómo has ido evolucionando y cómo has llegado hasta ahí. Vale, pues a ver, te cuento un poquito desde el principio, los inicios. Venga. Venga. Yo realmente me hice oncóloga porque al final crecí en una familia en la que la medicina, mi padre era médico, mi madre enfermera, la consulta de mi padre estaba debajo de mi casa. Uh-huh. Mi hermano y yo íbamos a darle merienda a las pacientes así que por las tardes, así que para mí la oncología, porque mi padre es oncólogo y la medicina uh-huh. formaba parte de mi vida. Y el cuidar a los demás era parte de, no sé, de nuestro mantra en la familia, ¿no? Entonces para mí era algo familiar. Sí, es verdad que siempre fui la típica niña que iba bien en el cole y sacaba buenas notas, entonces era como... Es que eso es algo que también he encontrado, ¿no? Que tu currículum además es brillante. Bueno, brillante, no me ha ido mal. Pero entonces, no sé, para mi padre le hacía también mucha ilusión que alguno de sus hijos hiciera medicina. Y me fue encaminando en ese camino. A mí, no te voy a negar que a mí me daba mucho miedo, porque yo sabía que la medicina al final es una especialidad que nunca dejas de estudiar, ¿vale? Entonces, como que siempre estás estudiando. ¿Tú y tienes eso, hermanos? Sí, somos 4 hermanos en total. ¿Y fuiste la única que estudió medicina? La única que estudió medicina. Y eso me asustaba porque a mí también me gusta pasármelo bien, también me gusta el ocio, también me gusta viajar y pensaba, ¿y si nada más que mi vida va a ser solo eso y no voy a tener nada más, ¿no? Pero bueno, al final me he dado cuenta que el hacer una carrera más larga y el tener la mente siempre activa también te mantiene más joven. Uh-huh. Y el continuo aprendizaje también es algo que al final me encanta, ¿vale? El seguir aprendiendo y el seguir teniendo la mente activa. Es clave. Es clave. También para mantener una vida... Deporte, mente, nutrición. Exacto. Las cuatro Así, entonces me falta uno. Jinetes. A ver, deporte... No, el deporte, el descanso, la alimentación y el bienestar emocional. Uh-huh. Son las 4 patas claves que todos tenemos que tener en cuenta a la hora de vivir más y mejor.
Y nada, entonces al final pues hice medicina, aunque me gustaba mucho el diseño de moda, también me gustaba un montón. ¿sí? Bueno, pues tenemos mucho que hablar entonces también. Sí, de hecho, mientras estudiaba la carrera hacía diseño de joyas los fines de semana porque me gusta mucho en general la moda y soy una persona súper creativa. Total, que hago medicina, termino la carrera, hago el MIR. Durante el MIR me voy a Estados Unidos, que es lo que me contabas antes. ¿Lo tenías claro que ibas a ser oncóloga? Lo tenía claro. En principio quería ser pediatra porque me encantan los niños. Entonces toda mi carrera fue en torno a la pediatría hasta que llegué a rotar en pediatría y me di cuenta que realmente ser pediatra, ver a los niños enfermos y ver a los niños enfermos sí que es muy duro. O sea, si hay algo que es muy duro en la medicina, ver a un niño enfermo. Entonces no es lo mismo ser pediatra de niños sanos que tienen 4 mocos a ver la realidad de lo que hay en un hospital de pediatría, que es muy diferente. Entonces eso me pareció tan duro que dije, pues no. Y luego pues me empecé a enamorar de la profesión de mi padre, empecé a ir con él. Me gustó mucho la relación que hay entre médico-paciente porque tú al final tienes un cáncer, pasas por algo que es lo peor que has pasado en tu vida. Tú eres esa persona que la acompañas en todo el proceso y al final cuando salen de ese proceso tú eres como un ángel para ellos. Y encima generas una relación súper estrecha que además dura para toda la vida porque luego va a haber un seguimiento que las vas a ver una vez al año y se genera una relación tan mágica que fue lo que me atrajo y porque además creo que es una especialidad que está en auge y que estamos en busca de la cura del cáncer. Entonces también es una especialidad que me iba a mantener muy activa mentalmente porque al final seguimos aprendiendo. ¿Qué crees que te has negado a ti misma por esta profesión? ¿A qué has tenido que...? Pues la realidad, pasármelo bien cuando... Lo que decías al principio, ¿no? Cuando tenía 18, 19, 20, 21, 22 años, yo estaba los fines de semana, me los pasaba estudiando normalmente. Entonces no digo que no me lo haya pasado bien, pero me lo podría haber pasado un poquito mejor. Al final has elegido una especialidad que, bueno, es muy dura. Me imagino que también será reconfortante, pero ¿qué has aprendido sobre la vida mirando tan de cerca la muerte? Pues mira, al final algo de lo que me di cuenta es que en la facultad no nos enseñan cómo lidiar con la muerte también, ¿vale? Porque no te enseñan. No, porque al final nos creemos que somos como unos superheroes que vamos al hospital y vamos a salvar la vida a todo el mundo y en cierta manera salvamos muchas vidas, pero también la gente va al hospital a morirse. Entonces el lidiar con la muerte es algo que no nos enseñan y tampoco nos hacen, vamos al psicólogo ni nos dicen que deberíamos hacerlo. Entonces yo me vi con 25 años, que al final 25 años sí, pero no dejas de ser una niña. Total. Y empiezas a ser residente, empiezas a hacer guardias. Yo hacía hasta 9 guardias al mes. O sea, yo vivía en el hospital, básicamente. ¿Esto me estás hablando de Houston? No, eso es cuando hice la especialidad en Tenerife. Ah, vale. Y durante la especialidad en Tenerife fui unos meses a Houston. Pues te ves que a lo mejor en una noche tienes 700 personas a tu cargo, que es responsable ¿sabes? De todos los que están ingresados. Claro. Cuando estás en una guardia de medicina interna, que era lo que yo hacía fundamentalmente, y luego pues hay veces que se te morían pacientes pues uno tras otro toda la noche y lidiar con la muerte, con los familiares, no se te agarraban, gritaban, lloraban, y tú ¿qué hacías? Pues yo los abrazaba, ¿qué puedo hacer? Y lloraba con ellos. Pero eso al final te vas cargando y con 25 años no lo sabes gestionar tan bien, ¿no? Y entonces empecé a aprender a que, oye, al final somos los superhéroes hasta que podamos, porque no tenemos una varita mágica y hay veces que no podemos salvar a todo el mundo, por desgracia. Entonces, por lo menos cuando no los puedes salvar, intentar acompañarlos para que se lleven, para que no sufran, el paciente, y para que los familiares tengan un recuerdo más o menos bonito de una situación muy desagradable. ¿Por esto crees que a lo mejor se debería cambiar la forma en la que nos hablan del cáncer? ¿En qué sentido? Pues precisamente en eso, en que se supone que es una enfermedad terminal. No, no lo es. ¿No? No. Bueno, tu especialidad, gracias a Dios, cada vez menos, ¿no? Sí, o sea, no es una enfermedad terminal. Hoy en día el 85% de los cánceres se curan. ¿En general? ¿No solamente el de mama? A ver, en general, dependiendo si me vas a decir otro tipo de cáncer, como por ejemplo un glioblastoma cerebral, no se cura, ¿vale? Pero te estoy generalizando por ponerte una probabilidad. Pero hoy en día, gracias a que hacemos los screening,
¿vale? Y gracias a que la gente tiene mucha más información, gracias a que nos hacemos las pruebas de diagnóstico de imagen, hacemos un diagnóstico mucho antes, por lo tanto tratamos antes y el cáncer no se ha extendido. Cuando el cáncer se ha extendido, que es lo que se llama estadio 4, que es cuando de un órgano principal ha ido a otros órganos, es cuando ya no se puede curar. Pero hoy en día incluso ese tipo de cáncer, aunque sea estadio 4, hay algunos tipos de cáncer que son de muy lento crecimiento que puede vivir varios años con calidad de vida, sin curación, pero con calidad de vida y tener una vida más larga de lo que antes se consideraba teniendo un cáncer estadio 4. Yeah. Y eso está muy rápidamente cambiando. O sea, que no es lo mismo lo que mi padre cuando empezó la oncología ahora. O sea, es como pasa con la tecnología y los móviles, pues un poco con la oncología igual, que va muy rápido. Esto me imagino que lo habrás vivido como muy de cerca cuando estuviste en Reino Unido, porque trabajaste directamente fabricando esos fármacos. Exacto. ¿No? Entonces fue lo más bonito que hice en el Reino Unido. Bueno, primero que empecé como una científica de verdad y con las celulitas y con el DNA. Y luego me pareció que al final los científicos son los que realmente curan el cáncer y no los infravaloramos cuando realmente esas personas están ahí realmente por 4 duros. Y tienen una pasión por poder conseguir una cura para el cáncer y se pasan horas y horas y horas con celulitas. Es una pasada lo que hacen esas personas. Entonces me encantó tener esa experiencia. Es verdad que no es para mí porque yo soy más una persona, necesito personas y pacientes. Uh-huh. Y luego pasé al Sarah Cannon Research Institute en Londres, que sí, lo que hacíamos allí pues ya era probar diferentes drogas sobre pacientes y ir viendo su seguridad, su eficacia. Experimentales, entiendo. Experimentales. Y fue súper interesante porque al final estás con un montón de investigadores que están en diferentes puntos de todo el mundo y cada uno va viendo sus experiencias y vamos pues sharing, ¿no? Compartiendo esas experiencias y como de un bebé, de una droga que nació de un laboratorio, luego conseguimos cosas maravillosas. Entonces, es otra manera de aprender. Cuando te fuiste para allá, ¿te fuiste ya con la idea de entrar en un laboratorio, investigar y crear? Sí, me fui con la idea de hacer investigación. O sea, no fue de casualidad que estabas allí. No. O sea, yo me fui primero porque conocí a mi marido. Mi marido ya trabajaba una vez al mes allí y entonces... ¿Él también es oncólogo? No, él es cirujano oral, es odontólogo y hace sobre todo temas de cirugía de la boca. Vale. Y uno, quería mejorar mi inglés, porque mi inglés era de las teresianas y era justito. Bueno, lo siento. Entonces, por lo menos en nuestra época vamos a rectificar un poco. Sí, está claro. Y luego me quería vivir la experiencia porque yo tenía 29 años, acababa de terminar. Digo, si no me voy ahora, me caso, tengo hijos y no me muevo de aquí porque vivir en Canarias es muy cómodo, entonces ya te acomodas. ¿No lo echas de menos? ¿En Londres? Sí, o fuera, de estar fuera. Echo de menos un poco lo que es la gente, porque allí sales y siempre conoces gente súper interesante que te inspira un montón de tipos de profesiones diferentes. Entonces sales y conoces a una actriz o uno de finanzas y todos tienen su historia y hay muchas cosas cool, ¿no? En ese sentido. Y echo un poco de menos los restaurantes, Bueno, aquí tienes el Santo. Sí, pero bueno, el que siempre están abriendo cosas nuevas, tiendas, ¿no? Siempre como hay más cosas que ver y que... ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Aquí me vine en el COVID, justo en el año 2020. 5 años, nada. Sí. Vale. Y estuve allí 7 añitos. ¿Cuál crees que dirías que es el mito más grande de tu profesión? Que dices, todo el mundo piensa esto, pero en realidad... Bueno, todo el mundo piensa que el cáncer te vas a morir y al final es lo que he dicho, decir, ¿no? que para nada, que hoy en día, de hecho, es una enfermedad que la mayoría de la gente se cura o que en muchos casos se devuelve crónica. Por lo tanto, por eso es tan importante lo del tema de la estética y lo de hacer una oncología más holística. Porque al final no es que te trato y punto, sino que es que yo voy a seguir viviendo y quiero tener calidad de vida. Por lo tanto, me gustaría que no se me caiga el pelo y tener una alopecia que ya para siempre, no tener neuropatía periférica y que ya no sienta las cosas cuando vaya a coger un vaso de agua o me vaya a abrochar un botón. Y como eso, pues mil otras cosas. Tú que has estado en diferentes sistemas de salud, en el de Estados Unidos, en el de Reino Unido, ¿qué deficiencias y qué cosas buenas y cosas malas tiene nuestro
sistema de salud Pues con respecto a esta enfermedad, claro? Yo creo que nuestro sistema de salud es un sistema de salud excelente y creo que tenemos mucha suerte. Yo, de hecho, cuando siempre mi marido siempre me lo dice, cuando yo di a luz, vi 2 hijas porque una de ellas falleció, fueron súper prematuras en el materno. La noche que di a luz habían 30 personas a las 3 de la mañana en ese paritorio, ¿vale? Entonces, que hayan 30 personas para mí, y eso ya, para mí, todos los impuestos que tenga que pagar de ahora en adelante, me han merecido la pena, ¿vale? Eran 30 personas dedicadas a mí a las 3 de la mañana. Entonces, sí es verdad que tenemos muchos profesionales y mucha gente que realmente trabaja por amor, porque la realidad es que cobrar no cobran mucho, no estamos bien pagados. Y además en España en general, sobre todo en las grandes ciudades, cada vez se apuesta más por la investigación, que es lo que al final da prestigio a nuestro sistema de salud. Eso no quita que al final la medicina española es un poco old fashion, por así decirlo, ¿vale? Entonces a veces nos cuesta un poco abrir la mente a otro tipo de cosas, como que queremos que sí, que lo que está en la evidencia científica y lo que hemos estudiado es verdad, y eso es así. Como que hay unos protocolos que no se cambian, ¿no? Pero que son un poco abiertos de que, oye, pues a lo mejor si esto puede hacer que esté ya un poco mejor, ¿por qué no? ¿Vale? Si le va a quitar un poco el dolor o se va a encontrar mejor, se va a sentir mejor emocionalmente, ¿por qué no lo podemos también contemplar? Pero mi pregunta es porque... Y eso en Estados Unidos y en el Reino Unido sí lo contemplan. Claro. O sea, el Reino Unido tiene las máquinas para que no se te caiga el pelo, tiene un osteópata, tiene nutricionista, tiene una psicóloga. Y todo eso para ellos es tan importante como el que te den la quimio o la radio, y va todo en conjunto. Entonces sí que tanto uno como otro tienen una medicina más holística en ese sentido. Porque te lo digo porque al final yo soy una ciudadana de a pie, ¿vale? Que no tengo contacto y con gente del sector. Y siempre he oído, bueno, pues si te da cualquier cosa, lo mejor Estados Unidos o lo mejor Barcelona, si estamos hablando de aquí en España. ¿Esto por qué se dice? ¿Esto es real? Realmente sí y no. A ver cómo te digo, realmente en la oncología todos nos basamos bajo unas guías. No es que yo vengas tú con un cáncer y yo hacer lo que me dé la gana, ¿vale? Hay unas guías europeas y unas guías americanas. Entonces, realmente la oncología, lo que es el standard of care que se llama, que es el tratamiento estándar, va a ser igual aquí que en Pekín, porque no en Pekín iríamos con una guía, es lo que tenemos que hacer, a no ser que te vayas a un país tercermundista que no tengan los recursos, ¿vale? Pero dentro de que estemos en el primer mundo, eso no debería de cambiar. Lo que cambia entre un sitio u otro es la investigación y los recursos para la investigación. Entonces, si tienes un tumor raro, o sí, sobre todo los tumores raros, o cuando ya te han dado muchas líneas de tratamiento y ya no queda más standard of care y necesitas algo experimental, entonces sí, que es lo que yo hacía en Londres. Entonces sí que hay, Barcelona, Madrid, hay más ensayos clínicos que aquí. Bajo tu perspectiva, si le pasara a algún familiar tuyo, ¿harías eso? No, si tengo un standard of care. Que te cubra. Que me cubra, Claro. pero si tengo un tumor raro o que necesite ir a un ensayo clínico de investigación, sí me tengo que buscar el ensayo clínico donde esté, que puede ser en Madrid, en Barcelona, o puede ser aquí, que también hay ensayos clínicos, o puede ser en Londres o en Estados Unidos, ¿vale? Pero que no quiere decir que la medicina sea mala, porque al final el tratamiento es igual en todos lados. Ya. ¿Crees que tu especialidad en concreto es un mundo de hombres o no tiene nada que ver? No, yo creo que la medicina, de hecho, cuando yo estudié medicina éramos 50 y nada más que había 8 hombres en mi clase. O sea que... Jolín. Sí. Jolín. Yo pasé del colegio de niñas a la universidad de niños. De niños. Jolín, ¿qué pasa? Sí, de hecho en los hospitales cada vez hay más y más mujeres. O sea, sin duda somos mayoritarias. Al final yo supongo que también va con el género, ¿no? La mujer tiende a ser más cuidadora y nos gusta lo sanitario. ¿Y en qué momento una oncóloga decide embellecer rostros? Vale, pues eso cuando estaba en Londres tuvo un poco una crisis, ¿vale? Por todo esto que te estaba contando de que el sufrimiento y el acompañar en la muerte y porque como yo a ti te dije que me encantaba el diseño, al final faltaba creatividad. Mientras estaba en la facultad pues hacía estos cursos de diseño de joyas, pero luego dejé de hacerlo porque al final tenía tantas guardias y trabajaba tanto que no tenía tiempo para eso. Incluso al final de mi especialidad me salió una especie de psoriasis súper rara y fue por el estrés, ¿vale? Entonces dije, pues esto lo tengo que cambiar, porque al final, si no, esto va a ser el resto de mi vida, voy a tener este trabajo, si no empiezo a ver qué puedo hacer para canalizarlo de otra manera.
Total que pensé en hacer el máster de medicina estética porque por un lado a mí me iba a ayudar a querer más hacer oncología porque iba a ayudar a esas personas a sentirse mejor porque al final cuando tú pasas por un cáncer de mama, pierdes el pelo, pierdes las cejas, las pestañas, muchas veces te hinchas, o sea, de repente te miras al espejo y no te reconoces, ¿vale? Entonces, cuando yo estaba en Londres, en una de las clínicas que estuve antes del centro de investigación, en un hospital, empecé a conectar con un montón de mujeres españolas que estaban viviendo en Londres, ¿no? Entonces las conecté en un grupo de WhatsApp. O sea, que eres organizadora también, de todo. Entonces dije, oye, pues por lo menos que son españoles. Súper estudiante, organizadora, vamos. Entonces pensé, las voy a conectar porque al final son todas españolas y han pasado un cáncer y están un cáncer de mama y en una misma clínica, pues así que se unan. Joder. Total que empezamos a hacer salidas y a organizar comidas, ¿no? Y ellas empezaron a decirme, pues oye, ya que tengo que estar aquí en la quimio, pues ya me podrían hacer las uñas y los pies, porque tío, claro, como, es verdad. ya que estoy aquí, pues ya me puedo... Pues, todo el tiempo que tarda o masaje en los pies, claro. es como por lo menos hacer que un proceso que sea desagradable, hacerlo un poquito más agradable. Entonces todo eso me empezó a darme que, oye, pues es verdad, ¿por qué no? ¿Vale? Porque no podemos hacer que ese proceso desagradable sea más agradable. Entonces fue cuando pensé en hacer el máster de medicina estética y la tesis del máster la hice sobre eso, como el preocuparnos de la estética del paciente oncológico hace que tú te veas mejor en el espejo, mejora tu autoestima, y por lo tanto vas a mejorar tu actitud ante el tratamiento, ante la enfermedad, etc. Es que a nivel sexual, social, todo. Y entonces a mí me ayuda mucho porque al final los viernes y los martes por la tarde hago estética y es una manera también de resetearme yo también a nivel emocional, ¿no? Es como no veo enfermedades, no veo dolor y es algo más creativo, más divertido y entonces pues me ayuda a ser mejor oncóloga en realidad. Claro. A nivel emocional. Claro, porque al final estás canalizando lo que dices. Y por otro lado, ayuda a muchas pacientes oncológicas a sentirse y a verse mejor en el espejo, reconocerse al menos. Totalmente. Pero esa es tu única vía de escape. Es decir, no tienes, cuando tienes unos picos de estrés tan altos que te disparan una psoriasis, como acabas de decir, dicen que lo más reconfortante o lo que más a lo mejor te hace que es como una meditación es trabajar con las manos. Y si encima eres súper creativa y en su momento empezaste algo con la joyería artesanal, ¿entiendes? Eso lo has dejado de... Pues eso lo he dejado, nunca lo he dejado porque ahora con una niña pequeña claro, y los trabajos lo tengo difícil, 100%. pero lo que sí hago es deporte 5 veces a la semana y eso también me ayuda mucho. Eso es clave, ¿no? Justo cuando acabe la consulta hago 1 hora de deporte. ¿Cuál ha sido el momento profesional más transformador que has vivido? Más transformador que he vivido. Pues yo diría cuando empecé a analizar y a unir lo que es la estética con la oncología, porque es algo muy diferente, ¿no? De hecho, cuando me dicen eres oncóloga, me dicen es como que a la gente no le cuadra, ¿no? Pues lógicamente, normalmente son dermatólogos, cirujanos plásticos claro. O incluso médicos de familia. Y me parece que es algo bastante único, diferente y que lo hace también especial. ¿Y no te han como, o sea, no le ha chocado al sector de la medicina, no lo han como denigrado un poco? Es decir, bueno, oncóloga, que es como súper, y ahora te metes con la medicina estética. A ver, me imagino que habrá gente que hablará mal como todo. Ya. Entonces... Pero tú no lo has sentido como tal, o sea, no hay nadie que te haya señalado con el dedo y tú hayas dicho, bueno, pues... Directamente que yo me haya enterado, ¿no? Ya. Pero bueno, que seguro que habrá alguien que le parecerá... No, porque no conoces a nadie que haya hecho esto, es decir que... ¿Oncólogo que haya hecho estética? No. Yo no conozco a nadie. Es que me parece algo súper revolucionario y me parece algo tan bonito, ¿sabes? Que una mujer, además de especializarse en un cáncer femenino, o casi femenino, se dedique después a embellecerte, es como... Sí, porque es para volver otra vez a ser tú, ¿no? Entonces... Es bonito acompañarlas antes, luego pues durante el tratamiento pues qué tipo de cosas puedes hacer y qué no, y luego el posterior, oye, ahora quiero volver a ser yo, ya he pasado por esto y ahora es como vuelvo a renacer. Tal cual, porque durante no te puedes hacer absolutamente nada. Muy pocas cosas, ¿no? Pero tienes que llevar algún tipo de cosméticos pues que sean específicos de oncología. Y esto que has hablado tú de el casco para la alopecia, ¿esto cómo es? Porque yo no sé nada. ¿Esto se puede hacer aquí en Canarias? ¿Existe? ¿No existe? Sí, aquí en Canarias lo tenemos en San Roque, donde yo trabajo.
el Hospital San Roque. Y básicamente cuando yo estaba en Londres, pues en esa clínica donde junté a todas las españolas, sí, pues vi que tenían una máquina que las sentaban, les ponían un casco y no se les caía el pelo, se les caía muy poco. Y dije, wow, qué pasada, esto me parece increíble. ¿Y se la ponían mientras le daban? Mientras le daban la quimio. Entonces, nada, contacté con el creador, que se llama Richard Paxman, y nada, quedé con él y me explicó lo que era la tecnología. Básicamente, su mujer tuvo cáncer de mama. Para ella fue un trauma muy fuerte que se le cayera el pelo y ingenió esta máquina, que básicamente es un casco de silicona que tiene unos tubos de agua dentro, conectado con un tubo, un refrigerador que te refrigera, te congela a -4 grados. Y luego te pones otro casco encima de neopreno para mantener el frío. Y tienes que empezar media hora antes, todo el tiempo que estés durante la quimio, y dependiendo de la combinación de la quimio, pues tienes que estar a posterior un ratito más. ¿Pero y te da frío en tu cuero cabelludo? ¿Lo notas? Los primeros 10 minutos notas un frío fuerte, pero luego es como que se anestesia y la verdad que la tolerancia ha sido hasta mucho mejor de lo que yo me esperaba. Pero ese frío te puede incluso, como cuando te comes un helado, que te duele la cabeza, ¿o no? Yo siempre les digo que se tome un paracetamol antes de venir, claro, y normalmente con el paracetamol tienes que estar 10 minutitos concentrada que esto se va a pasar y a los 10 minutos se pasa y súper bien. Entonces, nosotros hemos hecho un estudio, ¿vale? Y bueno, todavía ahora tengo que actualizarlo con todas las del año pasado, pero hasta el 2023 teníamos 40 y pico pacientes. A ninguna se le cayó el pelo completamente. A la que más se le cae entre un 30 y un 40%, y a la que menos un 10%, que no se nota nada. Y bueno, el porcentaje de satisfacción fue altísimo, fue de un 87-90%, y todas ellas decían que volverían a hacerlo si volvieran otra vez a pasar por este proceso, o también lo recomendarían a otros si tuvieran que pasar por este proceso. ¿Y este casco es solamente para la mujer o también si estás poniendo quimio a otro como para el hombre también? Vale, o sea que no es solamente exclusivo para ellas. No, lo que pasa es que normalmente los hombres les da un poco más igual. Somos nosotras, obviamente. Es un trabajo súper bonito, que me imagino que te habrá dado un montón, pero ¿qué es lo que te ha quitado? Además del tiempo que decías tú cuando eras más niña, de estudiar, de salir y disfrutar como el resto de las niñas de tu edad, ahora que ya tienes otra vida, otro ritmo, eres mamá, eres esposa, ¿qué crees que es lo que dices tú? Ahora mismo la verdad que estoy disfrutando un montón de mi profesión, y llega el lunes y estoy deseando llegar al trabajo. Entonces no creo que ahora mismo me esté quitando nada. Porque eso es Pero algo llegar hasta ese punto, pasé por mis momentos que incluso quería dejarlo. No te voy a decir que no. Porque aprender a gestionar y acompañar a tantas personas en el dolor, porque empatizas, y muchas veces yo empatizo con ellos y a veces lloro también, porque sobre todo creo que lo que no hay que perder en la medicina es la humanidad. Pero claro, al ser humano y al empatizar también eso te puede afectar, y el tú ir madurando para poder gestionar esas emociones lleva un proceso que también, como maduramos con la edad, pues con lo mismo, que cuando tienes 20 y pico es más difícil, y cuando ya llegas a los 40 como he llegado, pues un poquito mejor. Es justo lo que te iba a decir. ¿No crees que eso a lo mejor también es un proceso con la edad? Porque yo creo que los 40 como que es un estigma ahí de soy mayor ya, tal. Pero realmente yo me siento súper tranquila ahora. Sí, yo mucho más tranquila ahora. Ya he tenido a mi hija, ya he pasado por lo que he pasado, ya a nivel profesional ya te sientes mucho más tranquila, a nivel económico pues también. Y ahora la verdad que sí, estoy en un momento de mi vida que estoy disfrutándolo. Que como que resbala más todo y que estoy... Y que después físicamente me siento bien, que eso también es importante, ¿no? El sentir también físicamente bien. Totalmente. ¿Hay alguna creencia personal que hayas tenido que soltar para poder avanzar en tu trabajo? Bueno, cuando empecé con todo este tema de abrir la mente, y con el rollo del folk, de la medicina estética, el pensar lo que hablabas antes, de que había personas, de que a lo mejor pensaban de mí, pues mira que es snob, o que esta no debe ser una oncóloga de pacotilla, claro, o cosas probablemente. Porque al final el ser fiel a lo que tú piensas y a lo que tú crees, a veces sabes que vas a tener retractores. Pero como tú dices, con la edad las cosas cada vez te dan más igual, y después de lo que yo pasé con mis hijas, pues más igual me da todavía. Ya, me imagino. Eso habrá sido una experiencia de vida, una maduración brutal. Y luego también las cosas que vives en el trabajo, que habrá personas que al vivir cosas tan fuertes en el trabajo te deprimen,
pero para mí es un fuelle cada día de sentir la suerte que tengo de estar aquí y de tener salud. Entonces, al final, cuando vives una realidad como la que vivo yo, es como cuando tú te vas de un viaje humanitario, vuelves que eres otra persona, eres más feliz. ¿Por qué? Porque ves las miserias que vive la gente y es feliz y tú te quejas con lo que tienes. Entonces, yo al final veo una realidad todos los días que la mayoría de la gente no ve y que me hace sentirme agradecida y afortunada. Al final es eso, ver el vaso medio vacío o medio lleno. lleno. Totalmente. Tuviste visibilidad siendo muy joven como reina del carnaval. Que yo me acuerdo de eso como si fuese ayer. No es que seamos muy mayores, ¿eh? ¿Cómo ha cambiado tu relación con tu cuerpo y con el foco desde entonces? Pues, hombre, yo creo que con la edad también te vas sintiendo más segura de ti misma y te va dando un poco igual todas esas imperfecciones que te ves cuando tienes 20 y pico de años, ¿no? Uh-huh. Es verdad que para ser reina del carnaval, y justo fue mi último año de carrera, estaba todo el día estudiando y luego había que entrenar, gimnasio. ¿Y cómo lo compaginaste? Porque no sé, me pegué 3 o 4 meses que dormía 5 horas al día y fue duro, pero bueno, al final fue una experiencia bonita porque al final también me ayudó a perder el miedo a hablar en público, a perder el miedo a las cámaras, porque también recibes un montón, no solo cosas bonitas, que fue muy bonito, sino también recibes muchas... Hate. Sí, sí, hate de gente que eso al principio me dolía un montón, lo pasaba fatal. Es que eras pequeñita, ¿eh? Y era pequeñita y después como que salí y digo, oye, pero qué necesidad, si es que yo hice esto porque a mi madre le hacía ilusión y me lo pidieron y lo hice y ya ¿Pero está. a ti no te hacía ilusión? A ver, yo nunca lo busqué en realidad. O sea, no, al final lo hice y fue una experiencia súper bonita, pero no era algo que yo quería hacer un casting, ni quería presentarme, ni nada. Pero a mi madre sí le hacía ilusión. Y un día estaba estudiando en mi cama y me llamaron al móvil Alcatel amarillo ese que teníamos en aquella época. El One Touch. Sí. Y fue el diseñador del carnaval y me dijo que me habían visto, porque yo a veces los veranos trabajaba en promociones y en una agencia de modelos para ganarme dinero para mis gastos. Claro. Y que le habían hablado de mí, que le quería conocerme. Entonces mi madre dijo, eso es que te quiere pedir que vayas a tal. Y como, no le digas que no, por favor, que me hace mucha ilusión. Ay, qué y así fue, me lo pidió, yo no lo busqué y digo, pues ¿por qué no? Y al final fue una experiencia súper bonita. ¿Qué te llevas de eso? O sea, ¿qué crees que te sirvió con esa edad? Me sirvió, uno, coger la exposición en los medios, que al final pues pierdes un poco el miedo. 2, seguridad en mí misma. 3, sobre todo súper bonito el momento cabalgate de la gente. Porque para las niñas yo era como la gran Frozen, ¿sabes? Claro, total. Entonces total. es como ese amor y ese como es súper adictivo, muy bonito. Ese momento de cabalgata fue muy guay. Claro, claro. Y luego el momento Beyoncé, como digo yo, esos 3 minutos que estás ahí, todos los focos, pues es un subidón. ¿No te dio rollo, ya, a ver, me tomé un par de copas antes de salir para y luego una vez que estás ahí, pues ya está. Llevo 6 meses ensayando, digo, vamos, para adelante. Y empiezas a escuchar, ¡guau! Y te da como un subidón súper guay. Claro. No, yo creo que eso al final es complicado arriesgarte y decir sí. Pero creo que todos deberíamos pasar por algo así. Sí, yo creo que es una experiencia más positiva que negativa, sin duda. Sí, ahora pues en algunos coles están metiendo como esas actividades de la tele y se inventan un telediario y se ponen a hablar delante y después eso lo reproducen, o la radio. Y creo que eso lo deberíamos aprender todos, da igual a la profesión a la que te dediques. O sea, es algo súper importante. No tenerle miedo a hablar en público, a hablarle a una cámara, a un micrófono, no, y eso, bueno, te dio tablas, vamos, porque mira ahora. Sí, me dio tablas porque además te ves de repente con eso, yo tenía 24, 25. Y te ves que, me acuerdo que me llamaron para ir a Sálvame y cosas de esas, que al final dije que no, pero te ves de repente que a lo mejor te ponen a ver si te peleas con alguien y digo, mira que yo no me voy a pelear, que yo estoy aquí. Bueno, eso también es la educación que te dan en casa, que... Está claro. Eso es otro tema completamente diferente. ¿Qué crees que te ha enseñado la maternidad que no has aprendido en un hospital? La maternidad, primero que mi hija salió adelante siendo muy prematura, entonces... ¿Con cuántos meses? 6 meses, se nacieron con 600 gramos cada uno. Ay. Súper chiquitita. Entonces su hermana falleció al mes y medio y ella salió adelante y...
Sobre todo la maternidad saca como una leona dentro de ti, ¿no? Y ese amor tan grande y esas ganas de proteger a esa personita que no le pase nada. Por encima de todo. Vamos, y eso que yo lo pasé mal y para mí la maternidad no ha sido tan mágica como es para la mayoría. ¿Pero eso te hizo más vulnerable o más fuerte? Más fuerte, mucho más fuerte. Hombre, es que al final se te muere un hijo y has pasado y tu otra hija ha pasado por lo que ha pasado, que al final hoy en día está perfecta, ¿eh? Uh-huh. Más que perfecta, está súper. Pero si has pasado por ahí, por cualquier cosa ya es insignificante. Claro, claro, pues con todo. ¿Qué edad tiene ahora ella? 5 años. Candela se llama. 5 años. Los acaba de cumplir hace poquito. Bueno, ya es su primera orla, ¿no? Porque ahora pasa a primaria o todavía está en infantil. Sí, bueno, ella está en un colegio inglés, entonces no me entero mucho cómo es. Ahora pasa allí a One, que no sé si es en español. Sí, claro, yo creo que eso es primaria. Sí, primaria. Sí, primaria. puede ser. ¿En qué lugar del mundo te sientes solo Carmen? Sin título, sin bata, sin... Yo creo que en cualquier sitio. ¿Sí? Sí. Sí, yo creo que me gusta ser fiel a mí misma y me siento... Yo siempre me siento yo, sí. ¿Y ha habido algún momento o cuál fue el último momento en el que dijiste, yo con esto no puedo? Pues sí, hubo un momento cuando vivía en Londres al principio que fue cuando decidí hacer el máster. Que incluso pensé en dejarlo y hacer otra especialidad y todo. ¿Y recurriste a la psicología? Recurrí a la ayuda psicológica, luego me ayudaron mis familiares, mi marido, y luego pues eso, empecé a estudiar el tema de la estética y pues mira, ¿Y con al final tu papá? lo causé. Porque al final tu papá, bueno, es el que mejor te puede... pues aconsejar. Mi padre al final casi le da algo, imagínate. Claro, no, pero me refiero a que al final él hizo la misma especialidad, o tú hiciste la misma especialidad que él, entonces ¿quién mejor te puede aconsejar que él? Entonces, sí, lo que pasa es que mi padre al final ha sido una persona que ha sido un enamorado de su profesión toda la vida. ¿Y tú crees que tú no? ¿Cómo hablas no, de ella? yo sí lo soy, pero en aquel momento pensé... Claro. Se me está haciendo bola. Sí, se me está haciendo muy grande, ¿sabes? También es verdad que mi padre vivió la oncología en otra época muy diferente, también fue jefe de servicio, tenía también su ¿Y él qué opina, ahora por decir esto, de que, bueno, pues es de otra generación, él qué opina de todo lo que has aportado tú, de esto que tú dices que se me ha abierto la mente? Pues yo creo que él está muy orgulloso de mí, ¿vale? No me lo dice tanto con palabras, pero se le nota que está muy orgulloso de todo lo que he conseguido y de la persona que me he convertido y de la doctora que me he convertido. Hoy en día pues viene conmigo y estamos juntos en la consulta. Ah, sí, qué bonito eso, sí, ¿no? Y está ahí a mi lado siempre y yo lo disfruto un montón. También pues sus consejos son súper valiosos para mí. Y yo creo que todos nos damos el uno al otro lo que el otro necesita, ¿no? Él me da esa paz y esos consejos de la experiencia y yo le doy ese drive y ese fuelle de la juventud, ¿no? Claro. Y se genera un momento muy mágico porque los pacientes llegan y es como el padre y la hija y es como sientes la sensación de estar en una consulta más familiar y eso le genera mucha confianza al paciente también. Claro, pero yo me refería más bien a pues todas estas cosas nuevas que has traído tú, como el casco de frío, como pues... yo creo que al principio lo flipaba un poco. Sí, ¿sabes? Nunca dijo, estás loca. No, nunca me lo dijo, no sé si lo llegó a pensar, no creo. Porque él en realidad, cuando él era jefe de servicio, se trajo unos cascos rudimentarios también, ¿sabes? ¿Ah, sí? Lo que pasa es que nunca llegó así, era lo típico, que era como una especie de casco que tú metías en el congelador y te lo ponías, pero claro, eso luego se te derretía. Claro, no mantenía el frío. No mantenía el frío porque la tecnología no existía, pero bueno, que él a su manera también fue una persona innovadora dentro del mundo de la oncología y le gustaba mucho la investigación. Es que antes lo estábamos hablando fuera de micro, que él también es como medio inventor o que se arriesga, ¿no? Porque estábamos contando que nosotras nos conocíamos porque tú tenías un barco justo detrás del mío y tu padre hizo el barco. Sí, lo montó. Lo hizo. Y entonces, bueno, te acabas de sentar y te dije, bueno, pero tu padre es médico, ¿cómo es esto? ¿Cómo hizo un barco? ¿Cómo? Y no, porque le gusta y dice que, bueno, ¿no? Sí, fue porque él siempre me dice que no hay nada que tú no puedas hacer si no quieres hacerlo.
Y conocí a mi madre y tenían un dinero que tenían ahorrado y dijeron, ¿nos lo ponemos en una casa o nos hacemos un barco? A los dos les encantaba el mar. Me parece de loco. O sea, tú a lo mejor lo ves normal, pero es que es, Sí, sí, vamos, es una historia... es muy fuerte. La gente cuando le enseñas las fotos no se lo cree. Es muy heavy. Y nada, y cuando salían del hospital, durante 4 años, iban a un solar que le dejó un paciente a mi padre y empezaron a comprar unos planos y luego compró muchas cosas de barcos que se habían hundido, entonces era como más barato, muchas de las cosas de los materiales. Y nada, y se ven todas las fotos como mi madre embarazada de mí y el esqueleto del barco y como al final lo echaron al mar y flotó. Jolín, qué pasada. Y ahí pues yo pasé toda mi infancia, todos los fines de semana en ese barco y ahí sigue en el muelle deportivo, vamos. Jolín, qué pasada, vamos. Un montón de años. Increíble. Ya. Sí, sí. Mi edad, yo creo que... A lo mejor no vamos a... ¿Cómo fue el primer día que una paciente con cáncer se miró al espejo después de pasar por tus manos en la consulta de estética? Pues yo creo que mis pacientes lo agradecen mucho, ¿sabes? Y me quieren. La verdad que yo siento mucho amor de mis pacientes. Pero ¿cómo fue esa primera vez? ¿Cómo te sentiste? O sea, ¿recuerdas a la primera paciente a la que le ayudaste a sentirse más guapa? Pues te sientes súper. Te vas a casa con una sensación de subidón, claro. ¿sabes? De que estás ayudando a una persona no solo a verse guapa, sino a sentirse bien consigo misma, que al final es lo que queremos, lo que es el principal objetivo. Porque tú como profesional, ¿qué crees que tiene de terapéutico el espejo para una mujer? Bueno, porque al final es nuestra persona, es nuestra identidad, ¿no? Es como nos vemos y todo eso genera un proceso también emocional en la autoestima. Entonces la autoestima se va a mermar sí o sí cuando tú pasas por un trauma como es el cáncer. Pues si podemos hacer que eso sea mejor con varias cositas, entre ellas la medicina estética, pues ¿por qué no? Yo tengo pacientes que han tenido niños pequeños y que gracias al casco, por ejemplo, que no se les cayó el pelo, nunca tuvieron que decirle a sus hijos que tenían cáncer ni que tenían quimioterapia. Que pudieron ir a jugar al pádel sin que nadie se enterara de que estaba dándose quimioterapia. Pues el no tener que cambiar tu vida tanto por un cáncer, sino que más o menos siga tu vida yendo al pádel, tus hijos los llevas al cole, nadie se entera, tu hijo no llora, ¿verdad? Tu vida sigue igual a pesar de que me estoy poniendo quimio cada 3 semanas. Es que eso es magia. Entonces, para el estigma que le tenemos a esa enfermedad. Y vas por la calle y la gente no te mira, no te tienes que poner un pañuelo, no, la gente no le das pena y tú se lo cuentas luego a quien tú quieres contárselo. Entonces eso te empodera al final. Y el estar empoderada en un proceso tan difícil, pues cambia mucho la película. Totalmente. Pero ¿y tú? ¿Tú qué te dices al espejo cuando no estás bien? O sea, ¿que te hablas bonito o también esta profesión te ha enseñado a hablarte bonito? ¿Ha sido algo innato en ti? El verme al espejo y hablarme bonito, bueno, pues... Pues tú también tienes yo creo que todos hemos pasado por nuestros días y los días en los que estás más chof y la adolescencia en el que todos nos vemos que las orejas son grandes o que mis caderas son grandes o que no sé cuánto. Soy demasiado alta. Eso ya es. Soy una jirafa, todo eso. Ahora ya me encanta ser alta y ahora pues me gusta lo que veo y me siento súper bien. Pero bueno, evidentemente todos tenemos nuestros días en los que cuando te va a venir la regla que todo es un cuadro, ¿no? Ya, totalmente. Hombre, eso totalmente. Pero, ¿Tú cómo es un día a día en tu trabajo? ¿Cómo gestionas los horarios? ¿Cómo es? Pues normalmente llevo a la niña al cole y empiezo la consulta a las 9 y estoy de 9 a 2, más o menos, en la consulta. Y luego de 2 a 3 me voy a hacer deporte. A las 3:15 recojo a la niña y luego tengo toda la tarde para... O sea, haces deporte después de la consulta. Entonces es como... cambio ya el chip y ya recojo a la niña ya habiendo cambiado el chip de lo que es la consulta de la mañana. Claro. Es como que reseteas y ya recojo a la niña, hago las actividades toda la tarde con ella, los supermercados, las tintorerías, todas esas cosas que hacemos todas las manos. Y en todo eso, ¿cómo introduces una nutrición adecuada? Te lo cuento porque nuestro patrocinador es Full Wellness Vegeta, que bueno, hay diferentes centros en la isla, pero en concreto el de Vegeta está especializado en la nutrición de la mujer, pues teniendo en cuenta pues todo esto que hablamos todo el rato del ciclo menstrual, hormonal, de que te va cambiando, que de repente un día necesitas comer mucho dulce, un día te ves horrible delante del espejo y bueno, pues ayudar un poco con la nutrición.
Y este es nuestro famoso postre del santo, que es, rico. sí, que es el, bueno, por fuera es una naranja. Y bueno, no sé si tú lo has comido alguna vez, Este no lo he comido nunca. ¿no? Pues bueno, hoy lo pruebas. Es por fuera una naranja y por dentro, pues todo lo contrario. A ver si te gusta. Por dentro tiene un poco sabor a mojito, ¿puede ser? Sí, Qué rico, buenísimo. como lima. Muy rico, me encanta, fresquito. Yo siempre le pregunto a mis invitadas qué haces con las personas que te encuentras en la vida, así que por fuera son de una cosa y por dentro de otra. Pero a ti te voy a preguntar, ¿existen cánceres que son por fuera, que parecen una cosa y después cuando se hace esa biopsia es completamente algo diferente? Sí. A ver, la medicina, siempre se lo digo a todo el mundo, no es una ciencia exacta. Y luego el cáncer al final viene de una célula que es tuya, que es única, porque tú eres la única persona que tienes el ADN que es tuyo. Uh-huh. Por lo tanto, por mucho que tú tengas un cáncer de mama, yo también, y por mucho que tenga características similares, el tuyo es tuyo y el mío es mío. Entonces la variabilidad es gigante, porque por eso es tan difícil curar el cáncer. Por lo tanto, que parezca una cosa que luego sea otra, eso casi que nos ocurre toda la semana. A diario. Ya. Por eso es muy importante biopsiar siempre. ¿Sabes? Porque no es lo mismo lo que parece una cosa en una imagen, en un escáner, a lo que realmente es. Entonces siempre es importante coger un trozo de tumor y analizarlo. ¿Qué es lo que le aconsejarías a las mujeres que, o sea, a partir de qué edad tienen que tener un control sí o sí de, ya no, está claro que todos nos tenemos que hacer los masajes y ocultarnos, o sea, tocarnos nosotros el pecho para eso siempre, pero a partir de qué edad crees, no lo que diga el protocolo de salud, sino tú como oncóloga? Yo lo haría a partir de los 40 años. Uh-huh. Hacer un chequeo anual, ir a la ginecóloga y que ella te palpe ella y que te haga y que te pida las exploraciones complementarias pertinentes. Y luego hay casos y casos, porque si tú tienes familiares que han tenido cáncer de mama, pues eso lo tienes que hacer antes. ¿Es verdad que si das el pecho baja tu probabilidad de que...? Sí, sí. ¿Y esto por qué es? Bueno, porque al final el tener un mayor contacto con los estrógenos se supone que te protege. Entonces, cuanto mayor cantidad de estrógenos, mayor protección. Y la lactancia es una cosa que protege. Uh-huh. Sin embargo, la terapia hormonal sustitutiva pues no te protege, es todo lo contrario. Pero bueno, eso al final hay muchas mujeres que han dado lactancia y les pasa. Yeah. Realmente es que el cáncer de mama hoy en día es tan frecuente que es muy difícil decir, oye, mira, es que voy a dar el pecho y no me va a salir. Pues no. Yeah. Yeah. Yo siempre les pregunto a todos, ¿oye, has dado lactancia? Y hay muchas que sí y aún así están ahí. Ya. Yo esto es una pregunta personal, ¿vale? Pero te la voy a hacer aquí delante del micro porque creo que puede ayudar muchísimo. Yo tengo una mama densa y, bueno, me han hecho a lo largo de mi vida varias biopsias para ver qué es lo que pasa porque tengo como algunos nódulos y, de hecho, estuve durante 2 años, creo que fueron, o 3 años, en un programa del Hospital Negrín para hacerme cada 6 meses, pues... Y he hablado con médicos y todo el mundo me dice que siempre primero que me haga una eco, antes que una... sí, una mamografía. Pero realmente cuando tú vas al ginecólogo, siempre te mandan la radiografía y la mamografía, y si no ven nada... y si ven algo, pues entonces ya vamos a la eco. Pero realmente dicen que la mamografía, sobre todo si ya tienes algún nódulo, es contraproducente. ¿Por qué te hacen siempre primero la mamografía y no te hacen directamente? A ver, normalmente es porque la mamografía es la prueba, que es la prueba clave del screening en el cáncer de mama, pero luego hay que individualizar. Por eso lo de los protocolos, siempre y cuando que individualices cada paciente. Si es una mama densa en la que la mamografía no te va a dar esa información, pues a lo mejor hay que mirar, pues hacerte la ecografía o una resonancia. Pero entonces hay que individualizar en cada paciente. ¿Pero por qué es este protocolo? Porque yo voy con mis 2 volantes de mamografía. Bueno, porque al final tiene que haber, en la seguridad social, al final tiene que haber como un consenso. No, te estoy hablando de hospitales privados.
Pues no lo sé. No ¿Qué ha lo pasado? sabes. Deberían de individualizarte. Si tienes una mama densa y en la mamografía no te va a aportar esa información, o por lo menos pedirte las dos cosas, no solo la mamografía. Claro. No, Yo sí tengo las normalmente, dos cosas, pero siempre me dicen, el protocolo aquí es primero mamografía y ya después si hace falta la eco. Pero es que si la mamografía es mala, o sea, no entiendo que si no me va a hacer bien la mamografía, ¿por qué no empezamos con la eco si se puede ver igual? hombre, no es que sea mala, sino que a lo mejor no te va a dar la información que quieres saber. Pero la mamografía son rayos, ¿no? Sí, pero también lo son una radiografía de tórax y también lo son las radiaciones que vas cuando te vas de un viaje de aquí a Madrid en un avión. Pero Vale. hay que evitarlo. Entonces, hay radiaciones que si te van a... Si hay un tumor que es tan frecuente como es el cáncer de mama y te va a evitar y va a prevenir que te puedas morir de un cáncer porque te lo van a detectar antes, pues esa radiación compensa. Ya. Vale. Porque probablemente un piloto al final tenga más radiaciones que tú haciéndote mamografías toda la vida. Totalmente. Y el cáncer de mama es un cáncer tan frecuente que la mamografía es realmente la prueba que se ha visto gold estándar para la prevención del cáncer de mama. ¿Que luego hay que individualizar? Sí. Es que a mí lo que me habían dicho es, para hacer una eco se necesita un médico, para hacer una mamografía, no. Entonces primero hacer Pero la eso. mamografía se necesita un médico para analizarla. analizarla. Claro. Pero eso no. Pero que como que te la pueden hacer un auxiliar o un enfermero y la mamografía, la ecografía no. La eco no, la eco te la tiene que hacer un médico. Por eso. Y como, pues, tú ya sabes, ¿no? Pero bueno, lo ideal es que te pidieran las dos cosas Ya. a la vez. Bueno, a mí me gusta siempre terminar, bueno, antes de este juego, me gustaría preguntarte si hay algo que no hayamos dicho y que te gustaría decir, algo que al final, por ser un sector que yo desconozco, no quiero que se me quede nada en el tintero antes, algo que tú consideres importante de comunicar. Bueno, pues creo que es importante comunicar el trabajo que estoy haciendo porque al final creo que hay falta, ¿no? de hacer este tipo de tratamientos, un tratamiento un poco más holístico, pensado más en el cuidado y en la calidad de vida de la paciente oncológica. Y me gustaría que llegara a más personas, así como el tema del casco, que creo que a veces es importante divulgarlo porque realmente ayuda a estas personas a pasar el proceso mejor. Entonces, muchas gracias por darme la oportunidad de poder divulgarlo y que llegue a más personas. Para nada, muchísimas gracias a ti. De verdad, me parece un tema súper interesante, un tema que a mí me da miedo y me gusta pues entenderlo, conocer y hablar sobre todo con gente que como tú, que sabe, que está especializado en esto y que, bueno, que me ha propuesto cosas tan originales como lo del casco que yo Lo desconocía. no lo había oído nunca, solamente cuando empecé a investigar para preparar esta entrevista. Y bueno, me parece brutal lo que haces con respecto a lo de la estética, la medicina estética. Porque es verdad, o sea, en todas nuestras redes, familia, amigos, desgraciadamente hay alguien que ha pasado por esto y es verdad que su belleza merma. Sí. Y es necesario. Entonces me parece brutal, pero todavía no nos vamos, que parece que nos estamos despidiendo. Vale. Falta el juego del dulce dilema, que es un esto o lo otro, ¿vale? Vale. Y tú me dices, pues, se supone que es un juego rápido, lo que la verdad es que siempre nos detenemos en algunos porque nos gusta hablar. Exacto. No como ciudad, sino como refugio. ¿Con qué te quedas? ¿Con Las Palmas o Londres? Con Las Palmas. Sin duda, ¿no? El clima, la gente, ¿por qué? Bueno, porque es donde nací, entonces es mi refugio. O sea, y menos mal que tuve a las niñas aquí, porque al final es mi familia, es mi hogar, ¿vale? Entonces allí me hubiera sentido mucho más sola. No te lo pregunté, pero ¿tu marido es de allí o de aquí? De aquí. Ah, vale. También o sea, más fácil. Más fácil. Claro, es que me dijiste que se conocieron allí, ¿verdad? No, nos conocimos aquí, pero luego al poco de conocernos nos fuimos a vivir allí. Ah. Los dos. Vale. Él iba y venía y al final decidimos ir a vivir allí. ¿Cuál te ha servido más para sobrevivir? ¿La Carmen exigente o la Carmen compasiva? Yo creo que la compasiva. ¿Sí? Y en esos momentos de empatía con el paciente. Sí, porque yo creo que esa es mi fortaleza al final. El ser empática y el ser... y el acompañar a esas personas al final es lo que... Y el saber hacerlo bien es lo que me ha hecho también
enamorarme también más de lo que hago y me hace al final más feliz, ¿no? Por lo que te dije antes, porque al final eso te genera, te recompensa y eso te hace también más fuerte. Y antes hablamos en realidad de que tú creías que en la universidad se debería aprender a lidiar con la muerte de los pacientes, pero no me dijiste cuál es tu alternativa, o sea, ¿qué harías tú o qué propondrías tú para que en un sistema académico se pueda enseñar o se pueda advertir? Bueno, porque hubiera una asignatura que fuera sobre eso, lidiar más con... Hay una asignatura de psicología, pero al final no, por lo menos en la universidad, aquí en la ULPGC, cuando yo lo estudié, hoy en día no lo sé, estoy totalmente perdida. Pero que hubiera algún tipo de acompañamiento o ayuda y que nos enseñaran a lidiar con la muerte. Es que de repente tú llegas con 25 años a un hospital a ser residente y te empiezas a ver realmente, porque al final uno va al hospital cuando está en su peor momento. Exacto. Entonces a ver un montón de desgracias, ya no solo hablando del cáncer, sino en general, accidentes de tráfico, urgencias, infartos, ictus. Y a lidiar con todo lo que es la enfermedad y todo lo que es alrededor de la enfermedad, los familiares, los hijos, los padres. Es que no debe ser nada fácil. Y eso nadie nos lo enseña. Pero y luego nadie nos dice que sería interesante que nos cuidáramos nosotros para poder ayudar y poder tener una madurez suficiente para poder acompañar a esas personas. Es que es eso, o sea, yo creo que ahora no sería lo mismo con la Carmen de 25 años, porque tienes esa madurez, ¿no? que te hace enfrentarte o protegerte, lo que dices tú, con esos momentos. Pero, ¿qué crees tú? O sea, si tu niña ahora de repente te dice, yo también quiero ser oncóloga, mami, ¿tú cómo la adviertes en ese aspecto? Pues le diría que no todo es de color de rosa y que hay una parte que lo va a pasar mal y que va a sufrir y que tiene que aprender a lidiar con ello y a gestionarlo y que tiene que buscar ayuda. Porque no somos superhéroes ni somos indestructibles. Al final yo creo que tú has buscado como un mecanismo de defensa que, corrígeme si me equivoco, ahora hablando contigo, creo que ha sido el deporte, que de hecho lo has remarcado, que has dicho, bueno, yo tengo mi consulta, pero antes de ver a mi Candela me voy a hacer deporte. Sí, y para mí es fundamental. O sea, cuando no lo hago lo echo mucho de menos. Y me hace totalmente resetear y ya empiezo la tarde y empiezo las actividades con otra energía. Totalmente. ¿Qué te ha hecho más libre? ¿Ser fuerte para otros o frágil contigo? Ser fuerte para otros. ¿Es más fácil? Ser fuerte no es tan fácil. ¿Pero para otros? Para otros... ¿Es más fácil ser más fuerte para otros que para ti? Sí, es más fácil ser fuerte para otros que para mí. ¿Dónde estás más entrenada? ¿En saber lo que pasa por dentro o en leer un rostro? Esto ya como mami y te sale innato, ¿no? Bueno, todavía con 5 es como... Pero ya el mío que tiene 8 que me dice... Le digo, ¿has comido chocolate? No, perdona, abre la boca. Y esto es que lo veo. Sí, supongo que leer un rostro, pero saber lo que pasa por dentro también se me da bien. Se me da muy bien diagnosticar en general porque me gusta mucho la medicina en general. Entonces... Y además me parece bonito el que tú me cuentes, pues tengo esto y lo otro y me pasas y el comerme la cabeza, pues puede ser por esto o por lo otro y el diagnosticar me parece mágico, es muy guay. Entonces eras de las que manda muchas pruebas. No es tanto mandar tantas pruebas, sino encauzar tus síntomas hacia el camino adecuado, ¿vale? Porque hay personas que a lo mejor las tratan de locas y a lo mejor no están locas, que a lo mejor no las han encauzado bien al especialista al que tiene que ir. Totalmente. Entonces, en eso sí que yo soy buena, que me vienen amigos o amigos de amigos y tengo esto, entonces, pues esto debería de hacer de esto y ir a este especialista. En eso bueno, pues luego no te vayas muy lejos que te voy a hacer yo un par de preguntas. ¿Qué te salva más veces? ¿Guardarte el miedo o dejarlo salir? Yo creo que es mejor dejarlo salir, pero a veces me lo guardo mucho. Pero sería mejor dejarlo salir. Hay veces que tiendo a ser como muy súper... Hermética. No hermética, sino que tiendo a ser ese prototipo de mujer fuerte y que yo con todo puedo. Y es verdad que lo soy y que puedo con casi todo, no todo. Pero a veces nunca puedo...
doy ese lado más vulnerable de mí, ¿no? Y entonces al final eso hace que la gente no te cuide tanto porque siempre te ven bien. Fuerte. Y creo que eso es algo que tengo que empezar a cambiar. Pero en casa... Que al final cuidas y ¿quién te cuida a ti? Pero en casa eres mimosa o eres más fuerte. Soy más fuerte. Sí. Pues sí, pues entonces tienes que dejarlo ser, Carmen. Sí. ¿Dónde estás más entrenada? Ay, perdona. ¿Cuál quieres ser tú? ¿Una madre que siempre está o una madre que se elige a veces? Que siempre está. ¿Sí? Pero elegirnos también es muy importante. Pero a mí me ha costado mucho tener mi bebé y quiero estar con ella. Vamos, que no... Ahora mismo me lo planteo y no siempre quiero estar ahí para ella, para cuando lo necesite. O sea, me costó mucho ser madre y luego he sido madre y me pasó lo que me pasó. Entonces, no me planteo ahora mismo no estar siempre. Ha sido una experiencia de... Y además que lo estoy disfrutando tanto, ser madre de ella, que quiero estar siempre. ¿Te ha dejado dormir? Sí, ha sido buena por las noches, pero ¿Sí? se sigue levantando todas las noches y viene a nuestra cama. Bueno, a ver, el mío tiene 8 y he dormido toda la noche con él hoy, ¿sabes? Sí. Pero bueno, me encanta. Es verdad que no duermes igual de bien, pero es súper rico, ¿no? Levantarte y tenerlo y darle besitos. Sí, la verdad que es que eso es oxitocina, ¿no? Sí, total. Totalmente. Pues Carmen, me ha encantado conocerte, de verdad me encanta. Bueno, ya nos conocíamos, pero conocerte desde el aspecto profesional me parece de un sentido común brutal que nadie antes había tenido, unificar la medicina estética con la oncología, precisamente por lo que no hemos dejado de hablar aquí, que es pues darle alas a esas mujeres que a lo mejor se sienten que se las han cortado. Y lo que haces habla mucho de ti, o sea, eres muy buena persona, de verdad. Y, jolín, qué suerte que estés aquí en la isla, porque sé, por todo lo que he leído de ti en internet, que hay muchos pacientes que, bueno, que están muy, muy agradecidos. Sí, muchas gracias. Gracias a ti por darme la oportunidad. Y sí es verdad que sí, que hoy por hoy me siento orgullosa por lo que estoy haciendo y siento que estoy haciendo algo bonito para mucha gente. Y eso me reconforta y me genera mucha felicidad. Y nada, muchísimas gracias por darme la oportunidad de poder divulgarlo, que al final es lo que quiero, es que llegue a más personas y que cambie un poco el paradigma, ¿no? De lo que es la enfermedad del cáncer y lo que eso conlleva. Sí, porque tiene un gran estigma y sí, pues lo estás haciendo muy bien. Gracias. Muchísimas gracias. Y ahora sí, seguimos nosotras con nuestro postre.